Buenas noches, licenciado Canazas. Nosotros somos del grupo y de la materia de diseño gráfico 1 y nosotros hemos escogido este libro que titula Conceptos básicos del diseño. Siguiente, por favor. Los integrantes somos García, Adrián, Rodríguez, Matilde, Rivera, Gillian. Bueno, en primera vemos lo que es la forma y la composición gráfica. En la composición visual, eh, es representada y hace relación allí a lo que son las composiciones musicales, de que nosotros como diseñadores gráficos disponemos de un repertorio de elementos visuales y de combinaciones para así componer imágenes como vemos allí en la imagen de abajo. Eh, el marco de la imagen, vemos aquí a la derecha, quiere decir que es la forma que contiene una imagen y su esqueleto estructural. eh, Las proporciones son de un elemento determinante de la composición. Siguiente. Seguimos con lo que son las retículas. Estas son utilizadas por los diseñadores gráficos al crear un diseño al momento de realizarlo, pero en el proceso. Pero ya cuando este está en su presentación final, son quitadas. Y estas sirven para crear así una composición de manera coherente. Así también vemos que los efectos compositivos son usados para crear también composiciones coherentes. Eh, Vemos que hay, como en la imagen de ahí abajo, los siguientes efectos compositivos. La alternancia figura-fondo, diferencias de tamaño, relaciones lineales, la forma, diferencias de valor, el color y la textura. Siguiente. Transformaciones de la forma. Existen dos tipos de transformaciones. Una de ellas es la rígida y otras son las deformaciones. Y las rígidas permiten escoger dos puntos de la forma. Siguiente. Modelos de clasificación del color. Existen tres: luminosidad, saturación y matiz. Y vemos que en el diseño gráfico ahí la luminosidad define las diferencias de cantidad de luz de un color. Luego está lo que es la saturación, que define el nivel mínimo y máximo de pureza de un color. Y la matiz, la diferencia entre un color y otro. Ahí vemos en la imagen derecha lo que es la pirámide de Lambert, que son los diferentes modelos tridimensionales de color. Y las mezclas, como vemos en la imagen aquí de abajo, ¿no? Lo que es a mi mano izquierda la mezcla aditiva y a la derecha la sustractiva. Y luego por tercero está la mezcla partitativa. Gracias. Tu No micrófono. sé, tu micrófono, Matilde. Ahí. Continuando con la exposición, tenemos lo que es una mezcla partitiva. En base a un concepto básico, se podría decir que es un resultado más que todo una combinación o composición a base de lo que son estímulos o puntos simultáneos. También son una mezcla a partir de lo que podría decirse una intervención tanto física o como también una mezcla que da un lugar a un color, así como una producción o una fuente luminosa. También entraría lo que no son mucho los que son los pigmentos. Más que todo, su objetivo general se basa en lo que es la mezcla y lo que producen esto en el cerebro humano. Como un ejemplo básico, tenemos lo que es un mosaico, una pintura mosaica,
que se encuentra en la parte inferior izquierda. Primero vemos como concepto abstracto toda la imagen y ya como perspectiva central tenemos lo que ya es un zoom. Aparte tenemos lo que es una fotografía, lo que es un gallo y también se ven lo que son los puntos partitivos. Como colores primarios y secundarios y complementarios, esto es una base para lo que es el diseño gráfico, ya que también nos ayudará tanto manualmente como también lo que es en el computador, ya que todo se basa en lo que es RGB, en sí muchos más ejemplos. Como ejemplo de imágenes tenemos lo que es el círculo cromático ya como una mezcla. Tenemos como base lo que son el color rojo, el color verde, el color azul, en sí como primarios en lo que es en el computador. También tenemos lo que son los secundarios, que es la combinación más que todo de dos pigmentos o de dos colores primarios, ya sea pueden dar lo que es el magenta o el amarillo. Tenemos ahí tanto su número de color como otros ejemplos dados. En los terciarios ya más que todo nos podemos basar en lo que es ya la combinación de diferentes cantidades o tanto sea los secundarios como los primarios. La codificación de color más que todo en lo que va hacia el computador, ya sea Photoshop, Illustrator, nosotros nos basamos como diseñadores más que todo en lo que es el RGB, que más que todo se basa en el sistema de color, ya que eso se encuentra en todos los ordenadores y en televisores. El CMYK se usa más que todo ya sea para la impresión de imprenta, ya que suele cambiar el color tanto en el computador o ordenadores. Esto también nos permite ya sea controlar más que todo el tono que queremos llegar, ya sea imagen gráfica, lo podemos ver de distinta manera y de forma impresa ya cambia un poco el tono de color. También tenemos lo que es la luminosidad y saturación, dependiendo lo que hayamos escogido el color, o también se puede decir que los programas gráficos pueden cambiar los subtonos o tonos de estos en sí. También podemos hablar un poco más a fondo, además que podemos encontrar que el sistema LAB o del CIE, de los sistemas, más que todo son estándares y normativos, pero sí puede cambiar un poco dependiendo del programa que vayamos a usar o las funciones que estas vayamos a usar en el color. En otras normativas también eh, hemos usado lo que son las industrias de Pantone, AMPA, DIC y Toyo, eh, como también hay otras más. Los modos de color. Más que todo, esto nos resulta un poco más fácil o cómodo, por así decirlo, ya que los sistemas de GLC o el sector de programa que también se encuentran en los computadores, dependiendo, nos podemos elegir un color que se encuentra en el sistema, pero a modo de uso o modo de color para el documento sRGB. También lo que es el programa también tardará en codificar y guardar la información, ya que dependiendo de los subtonos o tonos que vayamos a escoger o los cambios de colores que vayamos a hacer, tanto en la forma de los ordenadores, ya dependiendo, digamos, el aplicativo. Color en la web, RGB o en hojas de estilo. Más que todo, esto nos basamos en los tonos, subtonos, sustracción, luminosidad y contraste. Tenemos lo que son más que todo lo que es la base de la composición de los colores, que es el componente rojo, el componente verde, el componente azul. Entre ellos también entra lo que es el color blanco y más que todo el color negro. En la imagen podemos ver que se representa los que son eh, los subtonos de término mayor a menor, viendo cómo este va cambiando en sí su saturación o color. En espacios de color, según los diapositivos del CIE, en Y o XY, también podemos ver cómo se puede
variar los subtonos dependiendo a cuál nos vayamos dirigiendo en sí al color que necesitamos, ya dependiendo para qué trabajo o empleemos cada función. Interacción del color. Más que todo, esto usamos en logotipos, revistas, dependiendo al público también que queremos dirigirnos o al tipo de empresa, por decirlo, tanto en comidas, tanto en hospitales, en colegios. De esto va a depender el color en sí, cómo queremos resaltar. En un ejemplo está lo que es el color morado en una saturación más oscura y el morado ya en otro color más, color pastel más, más luminoso. Más que todo el fondo, como se puede ver en el fondo, en la primera imagen, este sustrae a la muestra o la figura de aquello que pueden compartir. En otros ejemplos tenemos el fondo rosado con el mismo color al derecho, pero se puede ver el cambio de subtono o tono dependiendo cómo queramos a llegar. Abajo tenemos lo que es la combinación de colores fríos con una pequeña color mostaza, por así decirlo, cómo se llega a diferenciar y cómo llega a resaltar solo ese pequeño cuadro, ya que entre tonos fríos y tonos cálidos, si hay una compresión o un pequeño relieve exaltante, por así decirlo. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que son los temas de los rasgos y terminales, que hacen más referencia a lo que es el grosor del tipo de letras, y también menciona lo que es el tema de lo que todos los que son modulados pueden variar. No todos tienen el mismo tipo de grosor. Luego tenemos los que son los trazos terminales, que también son conocidos como las serifas, o los serif, o los remate. Luego tenemos lo que es el tema de la estructura geométrica del carácter tipográfico, que hace más referencia a los tipos o a los cuatro tipos de líneas, como el tema de los rectos, las que son fragmentadas, las que son curvas y las que tienen más que todo, tienen parte de una de otra, ¿no? Es decir, mixtas. Siguiente. Luego tenemos el tema de la clasificación de las familias tipográficas, que hace más referencia a lo que son los que tienen remakes o lo que tienen serifas, que comúnmente están compuestos por pequeños trazos y, bueno, comúnmente son verticales u horizontales, y lo cual facilita lo que es el tema de su lectura a la hora de publicar en un libro o cualquier tipo de ilustración, siempre y cuando tenga letras, ¿no? Luego tenemos el tema que hay los de sin remake, que son lineales y bueno, más conocidos como los sans serif. Y bueno, estos no tienen remake y tienen en sus trazos terminales sobre todo. Luego tenemos la clasificación tipográfica del bot ATP, que esto hace más referencia a lo que son los tipos de letras, como las clásicas, las modernas y las caligráficas, y también las no latinas. Bueno, entre las clásicas tenemos las humanísticas, las garaldas y las reales. Y bueno, también tenemos las que son las modernas, que son las didonas, mecánicas y lo que son el tema de las lineales. Y bueno, y por último podemos mencionar el tema de las no latinas, que hacen más referencia a lo que son la tipografía coreana o asiática. Siguiente. Bueno, luego tenemos al creador, ¿no? de esta clasificación, que sería Robert Brinkhurst, el cual hacía más referencia a los principios que debería tener las diferentes tipografías, como por ejemplo que deberían tener elegancia y debían tener legibilidad, y sobre todo también jerarquía visual y también una respectiva composición a la hora de elaborar cualquier tipo de tipografía. Y bueno, también tenían que tener alineación y el uso de grillas, ¿no? Para poder diferenciar los diferentes tipos de categorías. Luego tenemos la PANOSE, que es una clasificación formalista que hace más referencia a la tipografía formal, es decir, a las que son comúnmente elaboradas en diferentes tipos de ámbitos jurídicos, por ejemplo. Y comúnmente en este tipo de tipografía formal, la que más se usa es la Arial,
ya que esta se las puede emplear en diferentes tipos de documentos, al igual que tanto físicos también como digitales. Y bueno, en cuanto a sus características de la Panose, cabe mencionar que, bueno, sus características son el tipo de, o la clase de familia, el tipo de remake, el tema del peso, la proporción, el contraste, al igual que la variación del trazo, bueno, el estilo del brazo, la forma de la letra y por último mencionar la línea media, ¿no? Al igual que la altura de los diferentes tipos de letras. Siguiente. Luego tenemos el tema de combinar fuentes tipográficas. Esto hace más referencia a la hora de querer diseñar cualquier tipo de cartel o cualquier tipo de fiche, en donde lo mejor que se puede hacer es usar tipografía que de la misma familia para evitar lo que es el tema de la ambigüedad, es decir, evitar que a la hora de querer transmitir algo, el espectador no se confunda y no lo entienda sobre todo, ¿no? Y bueno, luego tenemos el tema de la composición del texto, que hace más referencia a las letras, las palabras y las líneas. Entre ellos tenemos el tamaño, que es decir, que comúnmente las letras tienen que tener una respectiva tamaño, debido a que si es mucho más alta, llega a ser poco entendible. Luego también tenemos lo que es el tema de las unidades de medida que tienen las letras, ¿no? Pero comúnmente estas se las miden a partir de pulgadas y, por ejemplo, en Europa se la mide en las pulgadas de 0.0148 pulgadas y en cambio en Estados Unidos y gran parte del mundo, incluyendo Latinoamérica, se usa la 0.0138 pulgadas. Luego tenemos el tema del tamaño del tipo de pantalla, que hace más referencia al tema de la web. Es decir, en la web no se puede medir una tipografía debido a que es netamente digital y por lo tanto se lo hace a través de píxeles. Y de esta manera se puede determinar una dimensión de una letra o una tipografía en la web. También cabe mencionar que el tamaño en la web no se usa las pulgadas, sino más que todos los píxeles. Y bueno, también otra unidad de medida que se emplea también el tema de la tipografía de la web son los que es el tema de los porcentajes. Siguiente. Por último, tenemos el tema de la composición texto, columnas y páginas, que hacen más referencia a cuántas columnas debe poseer una hoja a una página a la hora de querer elaborar ya sea un libro físico o digital, al igual que menciona el tema de la calle, que puede también mencionar el tema de la separación a la hora de elaborar un párrafo. Y por último, también mencionar lo que es el tema del color y la textura, es decir, a la hora de elaborar una tipografía se tiene que distinguir lo que es el tema del título, el subtítulo y lo que es el contenido del texto.